Bueno, la perspectiva, la verdad es que lo cambia absolutamente todo. Claro, totalmente. O sea, hay una sensación casi vertiginosa al observar una civilización entera, digamos los inmensos rascacielos, el tráfico, las maravillas de la ingeniería, todo desde una altura tan extrema. Sí, desde donde la humanidad completa parece un enjambre de insectos, a ras de suelo. Exacto. Y justamente hoy, la misión en esta exploración a fondo es abrir una especie de puerta milenaria que nos obliga a mirar la realidad desde esa altura incalculable. Es un desafío fascinante, la verdad. Y vamos a sumergirnos en un material fuente sumamente inusual. Es un extracto brevísimo de Isaías 40:22 en la clásica versión Reina Valera, acompañada de un análisis lingüístico y teológico muy conciso. Y fíjate que es precisamente esa brevedad lo que hace que este análisis sea un ejercicio intelectual tan denso. Ajá. Porque las mentes contemporáneas estamos acostumbradas a procesar volumen. O sea, diariamente consumimos libros de cientos de páginas, documentales interminables, datos y más datos. Sí, estamos saturados de información extensa. Exacto. Pero cuando nos enfrentamos a la literatura antigua, nos topamos con un fenómeno de compresión extrema. Cada palabra es como un archivo comprimido. ¡Wow! Un archivo comprimido. Sí, uno que contiene siglos de observación humana, de debate y de toda una cosmovisión. O sea, esa idea de la compresión es vital para entender lo que haremos hoy en este análisis. Definitivamente. Para visualizar el nivel de profundidad de este breve documento, me gusta imaginar la acción de mirar por el ojo de una cerradura en una puerta inmensa. Una puerta pesada y antigua, claro. Sí, exacto. El espacio físico por el que miramos, que es esa sola oración que vamos a desmenuzar, es minúsculo. Apenas entra un hilito de luz. Buena analogía. Pero al acercar el ojo a ese pequeño orificio, la óptica cambia drásticamente. Lo que se revela al otro lado no es un armario oscuro, sino una sala gigantesca. Una sala que parece abarcar la totalidad del cosmos, ¿no? ¿Y el lugar que ocupamos nosotros ahí? Exactamente. Es una inmensidad. Y bueno, creo que esa es la metáfora correcta para entrar en materia. Porque para comprender realmente las dimensiones de esa sala cósmica, el documento sugiere un primer paso. ¿Cuál sería? Pues observar el contraste visual tan radical que el texto establece desde las primeras sílabas. Construye una arquitectura donde hay una asimetría abismal entre el creador y los habitantes del mundo. Abramos esa puerta entonces. Vamos a revisar las palabras exactas del documento. La primera parte de la cita dice, y cito, «Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas». Es una frase fuerte. Sí, es una frase que te obliga a detenerte. Hay una directriz visual ahí implícita. Primero, exige mirar hacia arriba, hacia esa figura que está sentada sobre todo. Ajá. Y luego mirar hacia abajo. Claro, desde esa altura hipotética, mirar de vuelta hacia el suelo. Yo como lectora me siento obligada a hacer ese viaje visual. Y ese viaje, esa directriz, es un ejercicio de disonancia cognitiva muy deliberado por parte del texto original. ¿A qué te refieres con disonancia deliberada? Aquel texto fuerza a la mente humana a abandonar su punto de vista habitual, o sea, estar a nivel del suelo. Al instaurar esa visión cenital, se establece un marco de jerarquía. Ya, donde lo humano deja de ser el centro del universo. Exacto. Lo humano deja de ser la medida de todas las cosas. Oye, y al pensar en este cambio de perspectiva, es casi inevitable hacer un paralelo con una experiencia muy de nuestra época. Volar en avión. Esa misma. Ilustra a la perfección el mecanismo del texto. Es esa sensación cuando vas en un vuelo comercial, alcanzas la altitud de crucero y miras por la ventanilla. Sí, todo cambia ahí arriba. Totalmente. Aquellos edificios gigantescos que desde la calle te imponen un respeto tremendo, de repente son diminutos bloques de plástico. Como maquetas. Ajá. Las autopistas, las ciudades enteras pierden su individualidad. Y nosotros, los seres humanos, ni siquiera logramos registrarnos como formas definidas. Somos imperceptibles. Exacto. Somos una masita en movimiento. Pues esa reducción de escala es justo el núcleo de la imagen de las langostas que propone el análisis. El texto usa esta comparación zoológica para establecer una relatividad de la grandeza. Ya veo. Sin embargo, el material fuente hace una advertencia muy clara aquí. La intención de comparar a las personas con langostas no tiene un propósito degradante.
Pero, a ver, espera. Ahí el análisis me genera un poquito de ruido, la verdad. ¿Por qué? Porque si nos ubicamos en el contexto del antiguo Medio Oriente, o sea, en una sociedad agrícola, una langosta es sinónimo de destrucción total. Sí, claro, la plaga. Exacto. Es una plaga temible que devora cosechas y trae hambruna. Entonces, ¿por qué la fuente descarta tan rápido que esto no sea un insulto? Es una buena pregunta. ¿No resulta superlógico interpretar que el texto nos está llamando una plaga destructiva sobre la tierra? Es un cuestionamiento completamente válido, ¿eh? La asociación inmediata con la langosta es, en efecto, la plaga. Ajá. Pero el análisis lingüístico nos aparta de esa lectura moral y nos enfoca en una lectura puramente cuantitativa. De escala. De escala, o sea, de tamaño. Exacto. En la mentalidad antigua, el rasgo definitorio de las langostas vistas desde la lejanía no es su apetito, sino su número incalculable. Ah, claro, el enjambre gigante. Y su tamaño insignificante en comparación con el paisaje que ocupan. No actúan como individuos aislados. Son un colectivo masivo, a ras de suelo. Exactamente. Al usar esta imagen, el texto subraya la asombrosa magnitud del dominio de quien las observa desde lo alto. Entiendo perfecto. Entonces, el enfoque no está en si el insecto es bueno o malo, sino en el abismo visual y espacial entre lo observado y el observador. Le diste al clavo. Es un recurso retórico de contraste. Si la humanidad, con todos sus imperios y su ruido, se reduce a un movimiento imperceptible en la hierba, la conclusión es clara. Que quien mira desde arriba es inmensamente superior. Claro, posee una majestuosidad simplemente incalculable. Es, digamos, una lección de humildad cósmica impartida a través de pura poesía antigua. ¡Wow! Lo cual nos lleva a un conflicto súper interesante en este momento. A ver. Porque si la figura que observa es tan desmesuradamente grande, nuestra mente racional necesita anclarla en alguna estructura. Necesitamos saber dónde está sentada esa figura. Exacto. Surge la necesidad de entender dónde ocurre esto. ¿Cómo describe el documento la superficie de esta observación a escala astronómica? Y ahí es donde llegamos a la palabra más polémica. Sí. Al llegar a este punto de las notas, nos topamos con un término que parece ser un imán para el debate contemporáneo. Así es. Retomemos el inicio del versículo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ajá. El material fuente destaca que la palabra original hebrea que se traduce como círculo es el término hug. El famoso hug. O sea, al leer la palabra círculo en pleno siglo XXI, vinculada a la tierra, hay un cortocircuito casi instantáneo. Una reacción automática, claro. Sí, la mente moderna, educada en ciencias, hace un salto lógico automático. Es tremendamente tentador leer esto y decir, aquí está. La prueba definitiva. Exacto. La evidencia de que tenían conocimientos de geometría esférica avanzada, que sabían que el planeta era un globo suspendido en el vacío antes que la ciencia moderna. Es una reacción casi inevitable hoy en día. Fíjate que a esto se le denomina anacronismo científico. Anacronismo científico. Ahora, explícame eso. Es la tendencia de proyectar paradigmas empíricos actuales sobre literatura de la edad del bronce o del hierro. La gente busca validación para sus textos fundacionales. Claro, para decir que siempre tuvieron la razón. Exacto, intentando demostrar que los antiguos autores eran en el fondo astrofísicos encubiertos. Ya. Pero nuestro análisis fuente proporciona un freno muy contundente ante este impulso. Subraya que la expresión hug, aunque puede referirse a redondez o extensión, no es un término científico. Pero aquí te voy a presionar un poquito con el argumento del documento. Adelante, dime. Entiendo que es literatura poética, pero la palabra sigue siendo círculo. Y sabemos que civilizaciones antiguas como los babilonios ya mapeaban las estrellas con una precisión brutal. Sí, construían maravillas geométricas, es cierto. Entonces, ¿no estamos pecando un poco de arrogancia moderna al afirmar que el texto solo hace poesía? ¿Por qué la fuente descarta por completo que Hug contenga una intuición astronómica real? Porque asumir eso significa ignorar cómo funcionaba la epistemología en el mundo antiguo. ¿A qué te refieres? O sea, el objetivo del autor no era redactar un informe topográfico para la NASA. Cuando analizamos el dominio semántico de la palabra Hug, descubrimos algo distinto. ¿Qué nos dice la lingüística entonces? Nos dice que evoca la idea de un límite trazado, como si se hiciera con un compás. Se refiere a la extensión de la Tierra observable. Imagina la experiencia humana primordial de estar de pie en una vasta llanura o en la cima de una montaña despejada.
claro, miras a tu alrededor. Y al girar la vista 360 grados, el horizonte forma un círculo perfecto alrededor tuyo. Esa bóveda visual, esa extensión completa, eso es el hook. Ah, claro, el horizonte es el límite máximo de lo que existe para esa persona en ese momento. Exactamente. Lo que el documento sugiere entonces es que la declaración no trata sobre la forma de la roca flotando en el espacio, sino sobre la totalidad del dominio. Es un asunto de jurisdicción. Como si un emperador declara que controla todo el círculo del mundo. Nadie le va a exigir medir el diámetro del globo terráqueo, obvio. Totalmente de acuerdo. Nadie le pide las coordenadas matemáticas. Simplemente se entiende que está reclamando soberanía absoluta sobre todo el territorio observable. Wow, esa es la clave del análisis, ¿verdad? Esa es la clave. El texto establece que todo lo que el ojo puede abarcar está bajo una autoridad superior. Ajá. Al decir que la figura divina está sentada sobre el círculo, se formula una afirmación teológica sobre el poder y la gobernabilidad. ¿No es un tratado de geofísica de la universidad? O sea, el énfasis no está en desentrañar la arquitectura tridimensional del universo. Para nada. El énfasis es responder a la pregunta fundamental de quién ostenta el control absoluto sobre ese espacio inmenso. ¡Qué fuerte! Y forzar el texto para que responda a preguntas científicas del siglo XXI es, paradójicamente, restarle valor a su mensaje original. Le quitas la profundidad filosófica por buscar un dato técnico que ni siquiera estaba en la mente del autor. Es una distinción brillante, de verdad. Nos pide que soltemos nuestra obsesión empírica para asimilar una verdad sobre la soberanía. Y una vez que haces eso, el texto te lleva a otro nivel. Sí, porque una vez que el documento establece esta vasta escala, con la humanidad como langostas bajo una jurisdicción absoluta, hace un giro estilístico tremendo. Muy sorprendente. Pasa de describir una magnitud aterradora a usar metáforas extraídas de la sala de una casa. Es rarísimo. El cambio de registro es notable, sí. La segunda mitad del versículo analizado expone lo siguiente. A ver. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Uf. Al llegar a esta parte de las notas, la disonancia es maravillosa. Se está hablando del firmamento, del abismo cósmico. De billones de galaxias, digamos. Exacto, un universo inabarcable. Y las palabras elegidas por el autor antiguo son cortina y tienda. Objetos domésticos. Es imperativo desmenuzar cómo funcionan cognitivamente estas metáforas, porque estoy segura de que no es solo un adorno estético. Tienes toda la razón, no es solo un adorno. Profundicemos en esa mecánica. ¿Qué implica realmente usar la imagen de una tienda de campaña frente a la vastedad del universo? Bueno, creo que la función principal de una tienda de campaña es psicológica, no solo física. A ver, explícame eso. Para cualquiera que haya acampado en un entorno verdaderamente salvaje, súper lejos de la ciudad, ¿conoces esa sensación de vulnerabilidad total bajo un cielo oscuro? Sí, la naturaleza te abruma. El caos de lo salvaje puede resultar paralizante, pero en el instante en que clavas las estacas, levantas las varillas y despliegas una simple lona de tela, todo cambia. Cambia tu percepción del espacio. Totalmente. La tienda no altera el universo afuera, pero crea un perímetro artificial de orden. Transforma lo salvaje y aterrador en un refugio íntimo. Toma la inmensidad y la convierte en un hogar comprensible para la mente humana. Exacto. Pues esa transformación de lo caótico a lo habitable es el mismísimo núcleo teológico de esta sección del documento. ¡Wow! El universo antiguo, con el clima extremo y la oscuridad, era aterrador. Al comparar el cosmos con una tienda o una cortina, el texto realiza una maniobra de domesticación del caos. Domesticación del caos, qué gran frase. El cosmos deja de ser un vacío frío y se convierte en un hábitat diseñado, un espacio estructurado específicamente para sustentar la vida. O sea, es una afirmación profunda de que el universo tiene una intención arquitectónica detrás. No es solo vacío al azar. Esa es la idea central. Y además de la creación del refugio, está la implicación de la extrema facilidad con la que esto sucede en el texto. Uy, sí. La analogía de la cortina me parece fascinante en ese sentido. ¿Por qué lo dices? Porque correr una cortina en una habitación requiere un esfuerzo físico absolutamente nulo para un humano. Es un gesto casual que haces en pijama por la mañana. Claro, ni lo piensas. Si el texto compara la expansión infinita del firmamento estelar con recorrer la tela de una cortina, está estableciendo un nivel de poder brutal. Un dominio absoluto. Un dominio tan absoluto que roza la naturalidad más relajada.
Lo que para nosotros es un misterio infinito, inalcanzable, para la autoridad del texto es simple material de confección. Me encanta cómo lo pones. No hay sudor, no hay maquinaria pesada. Cero. Solo la tela de la realidad siendo manipulada con una facilidad doméstica increíble. Es la síntesis perfecta del gobierno sobre la creación que destaca nuestro material. El contraste entre lo monumental del cielo y lo banal de una cortina sirve para subrayar algo crucial. ¿Qué cosa? La figura creadora no se siente intimidada ni abrumada por el universo. Al contrario, lo maneja con la misma familiaridad con la que tú o yo administramos los objetos de nuestra casa. Es una visión donde la omnipotencia no se manifiesta con rayos y truenos catastróficos. Exacto, cero dramatismo. Se manifiesta a través de la estructuración serena, tranquila y doméstica de la realidad misma. Estoy convencido de que esa es la lectura correcta del análisis. Y bueno, al asimilar todo esto, hay un detalle final en las notas de nuestro documento que no podemos dejar pasar. Ah, sí, vi eso. Es una simple línea al final del análisis. Casi parece una nota al pie de página, ¿verdad? Sí, literalmente una nota que ofrece una oportunidad para realizar un análisis más profundo en pasado, presente y futuro. Y esa anotación, aunque parece periférica, es la justificación misma de por qué seguimos analizando esta literatura milenaria hoy en pleno siglo XXI. Revela que este nivel de análisis literario y filosófico nunca se detiene. No. Nunca. Reconoce explícitamente que los textos fundacionales no son artefactos estáticos cristalizados bajo un vidrio en un museo. Son entidades superdinámicas. Claro. Al proponer que existe un análisis para el presente y el futuro, la fuente admite algo vital. Que cada generación se acercará a esta misma cerradura antigua con una llave distinta. Armada con nuevos paradigmas científicos, sociológicos y lingüísticos para interpretar la enorme habitación que está al otro lado. Es un llamado muy necesario a ejercer lo que podríamos llamar humildad epistemológica. Humildad epistemológica. Suena bien, pero ¿cómo la aplicamos aquí? Pues acercarse a la historia del pensamiento humano reconocer que nuestros ancestros intentaban dar sentido al mismo asombro existencial que experimentamos hoy. El mismo asombro, pero con diferentes herramientas, claro. Exacto, usando las herramientas conceptuales y tecnológicas de su tiempo. Y advierte que el valor supremo de estas fuentes literarias no radica en forzarlas a validar los descubrimientos modernos. Como lo del telescopio y la geometría. Exacto, sino en escuchar atentamente las preguntas fundamentales sobre el orden, el propósito y la autoridad que intentaban responder hace miles de años. Esa humildad intelectual es clave para cualquiera que lea historia. Y para consolidar todo nuestro recorrido analítico de hoy, creo que es súper útil hacer una pequeña síntesis de los mecanismos que exploramos. Me parece perfecto. A ver. Iniciamos visualizando la disonancia cognitiva de la escala, ¿te acuerdas? Donde la inmensidad reduce a la civilización a la proporción de langostas. Sí, una lección sobre la pequeñez humana en el tejido universal. Sin afán degradante, obvio. Claro, sin afán moralista, sino simplemente para subrayar la monumentalidad del observador cósmico. Luego, analizamos el concepto del Hog, ese debatido círculo de la Tierra. Un proceso de desmitificación súper necesario. Argumentamos que su propósito no era ser un diagrama astronómico oculto para darle gusto a la NASA moderna, sino servir como una robusta declaración poética sobre la jurisdicción divina sobre el horizonte observable. Y finalmente, culminamos en esa profunda metáfora de la domesticación del caos. La tiende y la cortina. Exacto. Observando cómo el texto usa tecnología doméstica muy antigua, como telas y arquitectura portátil, para transformar un cosmos vasto y aterrador en un hábitat intencional. Un universo manejado con una facilidad asombrosa y cotidiana. Es un análisis que demuestra que, al dejar de exigir respuestas científicas a la poesía, descubrimos una riqueza filosófica tremenda. Infinitamente más sofisticada, sí. Y precisamente tomando esa invitación final del documento a proyectar el análisis hacia el futuro, resulta fascinante plantearse una última reflexión. Una reflexión para quienes sintonizan y quieren llevar esto más allá, supongo. Sí. A lo largo del texto quedó evidenciado cómo el autor antiguo echó mano de la tecnología más puntera y familiar de su propia época. El hilado complejo, la tienda nómada. Exacto. Usaron eso para lograr que lo inabarcable resultara comprensible. Intentaban encuadrar lo infinito utilizando el lenguaje de sus herramientas diarias. Claro. Entonces, si ese mismo impulso humano de explicar lo divino, de estructurar el caos mediante el lenguaje,
se materializara en un texto escrito en el futuro? Interesante. ¿Qué clase de metáforas dictaría nuestra tecnología actual para describir aquello que nos supera infinitamente? ¿Metáforas digitales, tal vez? ¿Sí? ¿Se escribiría acaso que el cosmos se expande como una red neuronal inabarcable? ¿O como un servidor infinito? Exacto. ¿Se describiría la realidad observable como un código fuente gigantesco que se compila sin esfuerzo, donde nosotros somos apenas un pequeño paquete de datos fluyendo por la fibra óptica del universo? Es una consideración muy profunda. Lo es. Nos deja pensando en cómo la humanidad, sin importar la época, siempre utilizará sus propios inventos para intentar enmarcar el enorme misterio de aquello que no puede contener.